Hola, ¿qué tal? Hoy es 2 de octubre del año 2021 y le doy la más cordial bienvenida al primer conversatorio con el experto de la Asociación Internacional de Expertos Forenses. En esta ocasión vamos a darle el uso de la palabra a nuestra presidenta del Consejo Directivo de ASIEP, la licenciada Paulina Müller Ugarte, a quien en este momento cedo la palabra. Su servidor estará siendo el director de protocolo, Guillermo Espinosa Núñez de México. Adelante, licenciada Paulina Müller Ugarte. Bien, creo que en tanto podamos escuchar a la licenciada Paulina Müller, quiero decirles que constituir una instancia activa y participativa con sólidos principios democráticos y respeto al Estado de Derecho, orientado a la promoción y a la consolidación de la actividad pericial o forense, difundir valores éticos en todos los ámbitos del quehacer profesional a nivel nacional, regional e internacional, que convoque a profesionales competentes en la resolución de conflictos y controversias judiciales públicas y privadas, aportando una mejor y más certera administración de justicia, es la misión que tiene la Asociación Internacional de Expertos Forenses. Esperemos ahora sí que tengamos ya en línea a nuestra presidenta de la Asociación Internacional de Expertos Forenses para que podamos iniciar con este conversatorio con el experto. Este es el primer conversatorio y estamos en vivo transmitiendo desde el canal de YouTube. Adelante, licenciada Paulina, puede prender su micrófono y puede prender su cámara. En esta ponencia denominada Certificación de Peritos, desafío de la Asociación Internacional de Expertos Forenses de ASIEP, está con nosotros un experto que va a hacernos este inicio del conversatorio internacional de ASIEP. Muy bien, en ese momento voy a darle la bienvenida a el doctor Boris Castillo, consultor forense, graduado de la International Police Service Academy FBI, Washington, D.C., jubilado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
Doctor Boris, no sé si ya esté preparado y pueda prender su cámara y que nos pueda compartir su ponencia. Vamos a reservar las palabras Perdón. importantes que tenía que decir. Ya, bien, antes de que mientras prepara su pantalla, voy a conceder el uso de la voz a nuestra presidenta de la Asociación Internacional de Expertos Forenses, la licenciada Paulina Muller Ugarte, y para que haga la presentación de nuestros patrocinadores, así como la presentación de nuestro ponente, a quien le entrego la palabra. Adelante, licenciada Paulina. Muchas gracias, licenciado Guillermo Espinosa. Les pido disculpas, yo lamentablemente por estos avatares de la tecnología de hoy se desconectó mi internet, pero ya estamos retomando, por lo que procedo a darles algunas palabras de bienvenida que teníamos preparadas. Primero que todo, un afectuoso saludo a los expertos forenses de los 11 países fundadores de ACIEF. Y con mucho agrado además le doy la bienvenida a todos aquellos académicos, estudiantes y apasionados por el mundo de la ciencia forense que hoy nos acompañan. También un especial saludo y agradecimiento a nuestras 18 instituciones y organizaciones patrocinadoras. Esta es nuestra primera actividad como ACIEF, el inicio de un ciclo de conversatorio que realizamos cuando ya avanzan los aspectos formales necesarios para la constitución final de nuestra organización. Ello habla muy bien del entusiasmo y la disposición con que iniciamos nuestras actividades, a las que invitamos a todas y todos a sumarse. Nuestra Asociación Internacional de Expertos Forenses la conforman hoy más de 11 países de Latinoamérica y contamos además con expertos que se suman desde España. A todas y todas nos une el especial interés de ser parte de una organización cuyo eje central es destacar y relevar nuestra profesión o oficio y su aporte para la administración de justicia y la resolución de litigios, controversias, crímenes, conflictos. Junto a ello, nos mueve además el interés por avanzar en el fortalecimiento de nuestra formación académica, profesional y técnica, abrir espacios para compartir experiencias, generar ámbitos de colaboración y apoyo, y especialmente avanzar en la homologación y certificación de la actividad en cada uno de nuestros países, guardando, por cierto, el respeto a las diferencias en los propios sistemas, organización política y constituciones. Este primer conversatorio entonces da cuenta de uno de nuestros principales desafíos, que es la certificación, procedimiento que anhelamos desarrollar en nuestra América, con nosotros y para nosotros, con espíritu de unidad latinoamericana, desde nuestra realidad y frente a lo que se nos demanda cada día más y mejor ejercicio de cada una de nuestras especialidades. En este primer conversatorio, entonces, comenzamos a compartir elementos que sin dudas contribuirán a generar la respuesta que esperamos y necesitamos, y que confío en un futuro próximo podamos concretar. Para ello necesitamos el aporte de cada uno de ustedes, el que desde ya combinamos a hacernos llegar a través de documentos, papers, artículos y reflexiones, y por supuesto participando en nuestras actividades. Toda contribución, no tengan duda, será muy bienvenida. Antes de presentarles a nuestro expositor, deseo expresar nuestro agradecimiento a los patrocinadores por su confianza y adhesión a los objetivos de ACIEF. Agradezco al Colegio Universitario Ávila de Costa Rica, al Colegio de Peritos Profesionales de Chile, al Colegio Nacional de Peritos Criminalistas y Abogados en Ciencias Forenses de México, a la Academia Mexicana Forense, al Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, Estudio Pericial de Argentina, Dactipol, Argentina también, y Mundipol, Argentina, especialmente Impronta Forense, también desde Argentina, a la Escuela de Litigación y Criminalística del Perú, al Gabinete Profesional de Peritos Judiciales de Barcelona, España, al Grupo de Ciencias Forenses del Uruguay, a Crime School Latinoamérica de Guatemala y al Grupo TEMIS también de Guatemala, a la Universidad Santo Tomás de Nicaragua, a la consultora Neuropsiquis y al Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores, ambos de Nicaragua, y a la Universidad de Manizales en Colombia. Muchas gracias a nombre de todos los miembros de ACIEF. Ahora quiero dejar con ustedes al doctor Boris Castillo Chinchilla y darles algunas notas de su abultado y completo currículum.
El doctor Boris Castillo Chinchilla es perito forense graduado en la Academia Internacional de Policía del FBI en Estados Unidos, en Washington, D.C. Tiene más de 50 años de experiencia. Es exfuncionario del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica en el campo de la escena del delito y laboratorio de lofoscopía y grafoscopía, entre otros. Es fundador de la Asociación de Profesionales en Ciencias Criminalísticas de Costa Rica y del Instituto Euroamericano de Ciencias Criminalísticas y Forenses, también en Costa Rica. Asesor del Instituto de Investigaciones Forense Latinoamericano en México, miembro de la Comisión Asesora de los Laboratorios de Criminalística del Ministerio Público de la República de Honduras. Ha recibido múltiples distinciones y premios, entre los que cabe mencionar el honor al mérito por su dedicación a enseñar y establecer programas de capacitación en investigación criminal y seguridad integral, otorgado por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos de Norteamérica. Fue distinguido como doctor honoris causa en la Universidad Continental de México en el área de la ciencia forense en el año 2009 y recibió un reconocimiento por la presentación de un exitoso caso denominado Formación Forense en la Población Civil, otorgado por la Universidad de Costa Rica y la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa. Tiene una larga carrera como instructor y docente, es conferencista nacional e internacional y consultor. Autor de numerosas publicaciones, entre ellas el Diccionario Técnico Forense con más de 1000 términos, que ha sido digitalizado y también tiene una versión impresa, y una vasta y dilatada carrera que hoy pone a nuestra disposición en el ciclo convocado por ACIEF, conversando con el experto. Dejo ahora con ustedes entonces al doctor Boris. Doctor Boris Castillo tiene la palabra. Bueno, buenas noches, estimada audiencia. Sé que estamos conectados en este momento con los diferentes países de América Latina y hoy vamos a iniciar un tema muy interesante que se llama la certificación de peritos forenses. Vamos a colocar la pantalla. Certificación de peritos, lo cual es un desafío de la Asociación Internacional de Expertos Forenses, siglas ACIEF. En este tema, realmente es un tema muy interesante porque nos trae una actualización y un desafío para toda América Latina. Antes de iniciar el tema, vamos a conocer un poquito de mi querida tierra, pequeña pero grande en corazón y también en conocimientos. Ustedes están viendo aquí, es el Estadio Nacional de Costa Rica, el Estadio Nacional de Fútbol. Está en forma de joya, princesa. Esto que ustedes ven a la derecha Por favor, comparte la pantalla, doctor Boris. Le comento, doctor, que aún no ha compartido su pantalla. Esperemos que la pueda compartir. Entre tanto, quiero aprovechar para comentarles que sus preguntas las pueden hacer a través de sus comentarios dentro de YouTube y que estas se van a contestar al final de la charla que nos proporciona el doctor Boris. Vamos a estar atentos a cada una de sus preguntas y cualquier situación que quieran saber acerca de lo que es ACIEF a través de su correo electrónico que nos dejen ahí en el canal de YouTube. Vamos a estar atentos para poderlos contestar. Doctor Boris, aún no tenemos su pantalla compartida, si nos hace favor de compartirla. Doctor Boris, le ayudo a compartir la pantalla, ¿quiere? Un momentito, vamos a ver.
Doctor Boris, acá le comparto su pantalla para agilizar. Véala acá de lo que usted está hablando. Ya la Para vamos usted me a va a poner. indicar Un momento. cuando le voy pasando. Acá estaba hablando de Costa Rica, de la zona derecha. Eh, Nuestro apreciado ponente creo que está teniendo una situación digital con sus instrumentos electrónicos. Entre tanto, quiero comentarles que este conversatorio, ese es el primer conversatorio de una serie de varios conversatorios que vamos a tener por parte de la Asociación Internacional de Expertos Forenses, y que esto lo vamos a hacer, el próximo sería en el mes de noviembre, pero sí es importante que ustedes, quienes nos están viendo, quienes nos están siguiendo y que nos ven en toda Latinoamérica y parte de Europa, eh, que tenemos objetivos muy definidos, nos hemos fijado objetivos primordiales que hemos incorporado todos los expertos sin distinción de actividades periciales, eh, velando por el correcto desempeño de sus miembros con un adecuado equilibrio en la habilidad o talento, en el conocimiento o experiencia, poniendo especial interés en la actualización de la formación teórica y práctica, el desarrollo de nuevas tecnologías, metodologías y protocolos, Sí, áreas Constanza. de investigación y aportes científicos, todos estos conceptos Ok, fundamentales en el desarrollo de la profesión está de cada bien. uno, lo que unido a la estabilidad Sí, imprudente sí, sí, está bien. necesita constituir elementos esenciales para los peritos o expertos forenses. Creemos en la Asociación Internacional de Expertos Forenses que solo con dicha impronta su desempeño profesional se va a realizar con éxito. Tenemos ya por ahí en pantalla cómo se está compartiendo la parte de la ponencia de este primer conversatorio internacional de expertos forenses. Y bueno, como ustedes podrán comprender, siempre a ser los primeros pioneros en aglutinar este tipo de asociaciones,
como todos los principios, pues están llenos de obstáculos, ¿no? Y no es la excepción, pero así como hemos ido construyendo esta asociación internacional, hemos poco a poco fortaleciéndola y construyendo nuestra propia misión. ¿Cuál es nuestra misión como Asociación Internacional de Expertos Forenses? Pues proteger y resguardar el ejercicio profesional de todos los asociados, con especial preocupación por acreditar el conocimiento con apego a la ética en el ejercicio judicial o en el ejercicio privado. Intensificar la divulgación de la labor pericial ante las instancias de carácter nacional, regional e internacional de todos y cada uno de los asociados de todos y cada uno de los países que forman parte de esta asociación internacional, formando e incentivando la constitución de equipos interdisciplinarios con el objetivo de establecer canales de comunicación y de intercambio científico. También buscando desarrollar fructíferos lazos de cooperación, de colaboración, instancias de encuentros, reflexión con organizaciones o con instituciones de educación superior o posgrado y de formación tecnológica, bien sean en cada una de las naciones, en las regiones e internacionalmente. Buscamos, dentro de nuestra misión, promover proyectos educativos, proyectos de capacitación constante, actualización tecnológica, investigación e incorporación de nuevas metodologías, así como construir mecanismos que faciliten el acceso a tecnología existente y nueva tecnología, a bibliografía especializada, a los miembros de esta Asociación Internacional ASIEP. ASIEP es un área de oportunidad para cada uno de los expertos forenses del mundo. Somos una asociación abierta, está abierta siempre su adhesión o su incorporación como asociados, porque buscamos generar instancias de asesoramiento, instancias de apoyo, instancias de colaboración a nivel profesional y humano, en áreas interdisciplinarias, privilegiando siempre el trabajo en equipo. Buscamos construir una institucionalidad potente que acoja, que entregue valores, conocimientos y sobre todo experiencia, pero que a la vez sea garante de participación, inclusión y sana convivencia. Yo creo que esto es parte de la misión y que pues nuestra presidenta, nuestra primer presidenta de la Asociación Internacional de Expertos Forenses, la licenciada Paulina, que es quien tuvo esta fabulosa idea y que, bueno, ha dado frutos. No sé, sea Paulina, si quiera hacer algunos comentarios al respecto de esta parte que se ha estado construyendo. Sí, por supuesto, Guillermo, colega Guillermo. Creo que el esfuerzo que estamos haciendo da cuenta de que con la unidad de voluntades se pueden lograr cosas importantes. Hoy en día nuestra asociación, si bien está en proceso, como les comentaba hace unos momentos, de construcción de la armadura legal, por decirlo de alguna manera, y estamos avanzando en ese aspecto rápidamente. Sin embargo, el hecho de que estemos organizando ya actividades, de que estemos en permanente contacto, de que hayamos tomado la bandera de muchos desafíos como este de la certificación hoy en día, que es un tema que nos preocupa a todos y a todas los peritos y los expertos forenses que estamos haciendo parte de esta organización,
Para nosotros es fundamental entonces que estemos, lamentablemente hoy día hemos tenido dificultades técnicas, la idea era que estuviéramos en el momento oportuno, con la puntualidad que se requiere, con el respeto que se requiere para las personas que se habían adherido a esta iniciativa. Lamentablemente las cosas a veces no suceden o no acaecen como esperamos, pero eso también nos implica un nuevo desafío, que es seguir haciendo estos conversatorios de una manera más segura, probablemente, tomando otras medidas quizás. De todas maneras, creo que el que hoy día tengamos 18 patrocinadores, como les mencionaba antes, para nosotros un respaldo muy importante. Eso significa que hemos logrado traspasar los objetivos y lograr adherencia de estas grandes instituciones, de estas organizaciones, instituciones, universidades, como les comentaba, que creen en lo que estamos haciendo, y por lo tanto se nos plantean una serie de caminos que tenemos que saber aprovechar. Me emociona, me atrevería a decirlo profundamente, el que haya personas de tan diferentes especialidades, de tantos países, que estemos tras un mismo objetivo. El objetivo que nos une es lograr relevar, como les decía antes, la profesión nuestra, el oficio nuestro. No olvidemos que también aquí hay oficios involucrados, no necesariamente todos somos o son profesionales, pero sin embargo tenemos todo el espíritu de aprender y de desarrollarnos en lo que hacemos. La responsabilidad que tiene un experto forense nunca la debemos olvidar. Tenemos que estar siempre con la cabeza muy clara de que nuestra responsabilidad es tan importante que de ella va a depender en ocasiones que una persona esté en prisión, que se deje libre a lo mejor a un culpable y se encarcele a un inocente, que no haya justicia, aun cuando estemos trabajando en un ámbito privado. La justicia es un valor que va más allá de las organizaciones, de las instituciones, incluso de los países, me atrevería a decir. Y nosotros como expertos forenses tenemos un papel fundamental que cumplir, eso no tenemos que olvidarlo nunca. Yo creo que esa responsabilidad de alguna manera se expresa en la organización que estamos creando. Queremos crecer, queremos compartir conocimientos, queremos compartir experiencias, queremos aprender más, el aprender por el aprender para hacerlo mejor. Y yo creo que todos ganamos en lo profesional, en nuestro trabajo, en nuestra labor, pero también estamos ganando en lo personal. Estamos siendo mejores personas cuando nos enfrentamos a desafíos de esta envergadura y aportamos, aunque sea un granito de arena, pero aportamos. A lo mejor nos vamos a demorar tiempo en establecer un procedimiento, en crear una institución que certifique y en llegar a acuerdos y en concordar, ¿no es cierto?, los procesos. Pero no importa, estamos en el camino. Solamente quiero decirles que, como les reitero, que para mí es un orgullo estar en este grupo, es un orgullo que creamos, que haya un grupo de gente tan importante que crea y que tenga el objetivo común, que es el lograr mejorar nuestro estatus, nuestro estándar como profesionales de las ciencias forenses, y en un ambiente de armonía, en un ambiente de generosidad, que es como el que se ha dado hoy, hasta el momento, y confío en que se va a seguir dando. Eso quería agregar, licenciado Guillermo. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra en este minuto. Bien, ya tenemos al doctor Boris listo para la ponencia y vamos a cederle los micrófonos a nuestro invitado estrella. Adelante, doctor Boris. Es suyo el escenario. Muchas gracias, licenciado. Desde Costa Rica le habla Boris Castillo a toda la audiencia que tenemos por este medio. Para mí es un gran honor dirigirme a todo el grupo y esperando que todos los peritos de América Latina puedan accesar a esta información. Y aquí, con la ayuda de la doctora Constanza, vamos a pasar la siguiente diapositiva.
La siguiente diapositiva, están viendo ustedes ahí una pequeña reseña de lo que es mi país, que es realmente muy pequeño, pero muy grande en corazón. En la fotografía de la izquierda superior están viendo la imagen del Estadio Nacional de Fútbol, que es una joya para nosotros y por su estructura muy moderna y está con todas las adelantos tecnológicos de primer mundo. En la segunda imagen que están viendo ustedes ahí, eso fue hace décadas el centro de reclusión que había en la capital de Costa Rica, San José. Ahora actualmente es el Museo de los Niños, totalmente reestructurado, y ahí comencé a tomar huellas digitales en ese pequeño mueble, en donde luego se convirtió en un museo para niños. En la tercera foto, que está ubicada en el extremo inferior izquierdo, esa es una vista panorámica aérea de una de las geografías de las playas del Océano Pacífico de nuestro país, en el cual se le llama Bahía Ballena por su forma que tiene de la cola como en forma de ballena. Y al lado derecho, inferior derecho, tenemos la tradicional carreta de bueyes debidamente decorada, que viene siendo un símbolo nacional y lógicamente hay otros símbolos que nos enorgullecen tenerlos presentes. Constanza, la siguiente. Como ya se ha indicado con los oradores anteriores, tuve la oportunidad allá por el año 1968, cuando comenzaba a trabajar por primera vez, me becaron a la Academia Internacional de Policía de la FBI, y ahí comenzó toda mi carrera, que me he mantenido siempre en la misma, y por eso se hablan de 50 años casi de experiencia o un poquito más, siendo jubilado de la Corte Suprema de Justicia y haber trabajado en los laboratorios de ciencias forenses de la Corte Suprema de Justicia. Ahí encontrarán también el teléfono 506, que es el código del país, y el número muy fácil de recordarlo, 8501-2222, y el correo electrónico está ahí abajo, bshforense@gmail.com. Adelante, Constanza. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la materia, a lo que vinimos. Certificación internacional de peritos forenses. Cuando hablamos de certificación internacional, estamos hablando de un proceso de examinación que existe en el mundo para poder valorar las capacidades de cada perito. El que quiera tener una certificación internacional debe de someterse a la normalización y estandarización que está establecida por la Organización Internacional de Normalización, cuya sede es en España. Y esa certificación se llama la ISO. Esa certificación ISO es la que acredita a los peritos forenses y a cualquier personal
especializado en las diferentes profesiones que existen en el mundo y que ahora se han globalizado de tal forma que el perito forense se pueden incluir ingenieros y todas aquellas otras profesiones que pueden existir y las que podrán venir en un futuro, porque la ciencia forense definitivamente está evolucionando o siempre evoluciona toda una vida, y así como aparecen nuevas disciplinas de conocimiento, así también aparecen modus vivendi delincuenciales, en donde hay que poner en práctica la diferente herramienta del conocimiento científico. ¿Cómo se obtiene la certificación de la norma ISO? Aquí nos habla que para conseguir una certificación ISO va dirigida básicamente a las empresas privadas, a las instituciones del gobierno, y deben de cumplir con una serie de requisitos que establece esa norma. En particular, la norma que estamos hablando es la 17.024. Esa norma es la que establece la certificación pericial en el caso nuestro, y para ello se deben de adaptar toda la estructura de filosofía, forma de trabajo, los sistemas, la tecnología y todo aquello que sea necesario para cumplir con los criterios de las normas. Esto quiere decir que cada institución, cada empresa, depende de la naturaleza de la actividad del trabajo, así también se puede hacer volvemos de nuevo y Constanza, la siguiente. Estas certificaciones internacionales, básicamente para la calificación del personal, solamente en el mundo la tiene la International Association for Identification, la Asociación Internacional de Identificación, que tiene sede en Estados Unidos y se fundó desde el año 1904. Esta asociación, en la cual pertenecí en la década del 2000, y esa fue una de las razones por las cuales me retiré de ella, porque limitaba mucho el acceso a las certificaciones internacionales al perito hispano, por la sencilla razón de que había que hablar español, inglés. De otra forma no se podría accesar a esas certificaciones internacionales que solo la IAI ofrece para el perito forense. De ahí que estamos levantando de nuevo la bandera para que la Asociación Internacional de Expertos Forenses pueda accesar al campo de la certificación internacional y ofrecérsela a todos los peritos latinos que quieran certificarse internacionalmente. La importancia que tiene esta certificación internacional es porque en la actualidad hay muchos países que han entrado al acuerdo del arbitraje internacional, y
dentro de ese arbitraje internacional se requieren peritos que estén certificados internacionalmente porque van a tener una visión un poco diferente al perito tradicional o al perito nacional, porque ya no se refiere a dilucidar un tema o un caso a nivel nacional, sino que ya entra a, una empresa, digamos, contratada por un gobierno y puede venir el arbitraje internacional por alguna situación de ambas partes y ese proceso se requiere pues un perito a nivel internacional que tenga la capacidad, la visión para poder atender esos casos. ENFIS es una organización europea, pero que solo se dedica a la certificación de laboratorios, la certificación internacional de laboratorios, en donde cada laboratorio que está certificado puede recibir casos de otros países y tendrá la misma confiabilidad de que el proceso y los resultados son los más adecuados. Entonces, ¿qué pasa con la certificación ISO 17024 para poder accesar a esa certificación? No es cuestión de llegar a la sede de España y decirle yo quiero certificarme en esta certificación ISO 17024, sino que tiene que ser a través de la empresa donde uno está trabajando. Esta empresa es la que se tiene que certificar ante esos organismos internacionales para que puedan tener la autoridad legal y técnica de hacer o de emitir una certificación en base a la certificación ISO. Más adelante, pues vamos a saber de qué se trata esa certificación ISO. Constanza, la siguiente. En este tipo de certificaciones, también tenemos certificaciones, vamos a hablar de algunas certificaciones, pero no quiere decir que las que están aquí anotadas son las únicas. No, eso va de acuerdo a la necesidad del país que quiera certificar a sus peritos. Estamos hablando de peritos oficiales y estamos hablando también de peritos civiles o privados. Y en este caso, el perito civil es el que está más desprotegido porque no tiene una institución que lo acuerpe en este sentido. Aparte de eso, ustedes pueden estar viendo que se está hablando de la certificación de manchas de sangre. Esas son certificación donde las manchas de sangre son las que aparecen en una escena del delito y algunos sabrán que depende de la forma en que aparece en el suelo o en la pared esas manchas de sangre, así se puede deducir científicamente si la persona estaba en reposo, si la persona estaba caminando o si la persona estaba corriendo. O sea que es muy importante la interpretación de las manchas de sangre. Esa es una certificación que se puede accesar a través de la Asociación Internacional de Expertos Forenses. También está la certificación de la escena del crimen. La escena del crimen aparecen prácticamente 3 o 4 especialidades. El investigador que hace todo su trabajo a partir de la escena del crimen, o el analista que llega a hacer la recolección de evidencias, también está incluido ahí dentro de la escena del crimen. Y el que realiza la reconstrucción del hecho. La reconstrucción del hecho
conozco que hay algunos países que se la dejan directamente al investigador de la escena del crimen. Y eso es muy peligroso porque el investigador puede ser una persona con prejuicio sobre un sospechoso y hacer sus conjeturas o sus hipótesis acerca de un caso y poder incriminar a una persona que tal vez no es el que ha cometido el delito. De ahí que es independiente el investigador, el analista y el que reconstruye los hechos también. De todas estas tres, el que reconstruye los hechos es muy importante porque es aquella persona que se basa en hechos, en evidencias reales, no conjeturas. Entonces, la reconstrucción de hechos toma un significado muy importante dentro de las certificaciones que se refieren a una escena del delito o a una escena del crimen. Otra certificación es, por ejemplo, las marcas del calzado. Las marcas del calzado hay principalmente en nuestros países tropicales, pueden quedar muchas veces esas marcas de calzado dentro de la escena del delito. Y en algunos países sabemos de que no se recoge esas marcas del calzado por falta de equipo, por falta de entrenamiento, por falta de formación, y se pierde valiosamente esas evidencias de gran valor forense. También hay otra certificación que se llama arte forense o retrato hablado. Comúnmente se habla de retrato hablado. Eso es un término muy popular en las diferentes policías de nuestros países, y realmente la ciencia del retrato hablado está con el nombre de arte forense. Y algunos se preguntarán, ¿qué es el arte forense? Consiste precisamente en extraer toda aquella información que tiene la víctima después del trauma que ha sufrido producto del delito o de la acción delictiva que tuvo, y es un poco difícil extraer esa información post-trauma. Por eso es que se le llama arte forense. Igual que otra certificación, se puede denominar imágenes forenses. Las imágenes forenses, estamos hablando de la fotografía, del video, de las cámaras de seguridad, todas esas tres modalidades de imágenes son muy importantes dentro de la aportación de pruebas en un caso para dilucidarlo procesalmente hablando. Estamos hablando también de la impresión latente. ¿A qué se debe la impresión latente? La impresión latente, estamos hablando de aquellas huellas que aparecen en una escena del delito que no se ven, y solamente por medio de la reacción de químicos podemos verla. A eso le llamamos la impresión latente. Y la clasificación dactilar también. Hay una serie de dibujos dactilares que son muy complicados para la clasificación, y de ahí tenemos que tener una gran experiencia para poderle dar el nombre y clasificarlo como debe ser. En eso estamos hablando de 2, 4, 6, 7 certificaciones, pero también ahí se pueden desarrollar las certificaciones de grafoscopía, de rugoscopía, de auditoría forense, de delitos ambientales,
y muchas disciplinas más, que eso va acorde a la necesidad, como lo repito, de del país. Por ejemplo, digamos, en el caso nuestro, específicamente, nosotros no tenemos, digamos, por el momento, una necesidad imperiosa de conocer las fosas comunes que se producen en otros países, porque no tenemos ese problema aquí en Costa Rica, pero hay otros países que sí lo tienen, y entonces ahí requieren mucha especialización en otras disciplinas que corresponden. Entonces, uno no puede hablar de que un país esté atrasado o esté otro adelantado, porque eso va de acuerdo a las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales, educativas de cada región y de cada país. La siguiente, Constanza. Vean lo interesante ahora de cómo podemos ir creando los requisitos para esas certificaciones. Necesitamos especialistas en biología, necesitamos especialistas en química, necesitamos especialistas en matemáticas, en derecho, en física, en medicina, en filología, en investigación científica. Esas 2, 4, 6, 8 disciplinas son las que prácticamente y corrientemente intervienen en la ciencia forense o en la criminalística, ¿verdad? Sabiendo de que la ciencia forense como singular es sinónimo de criminalística. ¿Y por qué necesitamos todos esos especialistas? Precisamente porque las pruebas para accesar a una certificación es una prueba práctica y teórica. Y para eso, pues, necesitamos todas esas especialidades para poder crear los exámenes, los protocolos y estarlos actualizando y hacer un buen modelo de examen para que pueda demostrarse que esa persona sabe su campo, sabe de su disciplina, porque usted sabe muy bien que hay en estos momentos muchos peritos que prácticamente no tienen una certificación ni un grado académico, y eso es algo como un común denominador en todos los países. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque estas ciencias que intervienen en la ciencia forense no hay formación académica ni en la universidad. Son muy pocos los países que tienen. Entonces, si usted en un juicio le pregunta al perito, mire, ¿usted me puede enseñar o mostrar el certificado que lo acredita a usted como perito loboscópico? Por lo menos aquí en Costa Rica, yo sé que el perito no se lo va a presentar, el perito oficial. ¿Por qué razón? Porque además de los requisitos que le están pidiendo de bachillerato en biología, en química, en física, en medicina, no, cuando ingresan por primera vez al Poder Judicial, que es donde está dependiendo la ciencia forense, toda la parte de ciencia forense se la da un perito ya de mucha experiencia. Pero ¿qué es lo que le está dando? Le está dando maña, le está dando malos hábitos porque ya se está yendo a pensionar. Y lo que menos le da es lo que es la ciencia pura en criminalística. Eso lo digo por mi país, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, biología son conocimientos prácticamente básicos, conocimientos de primer año, segundo año de universidad, o también estamos hablando de bachillerato de colegio, un high school, por ejemplo. Entonces allí podemos estar
dándonos cuenta cómo tenemos que construir un equipo de especialistas para poder crear esas certificaciones de acuerdo a los requisitos que está pidiendo la ISO 17024. La siguiente. Este tema, ustedes lo pueden estar viendo, que por lo general se le llama la metodología forense. La metodología forense, estamos hablando de cómo hacer las cosas, cómo reactivar, cómo analizar las evidencias. Y ese cómo debe quedar en protocolo. Y hay un protocolo, pero por la experiencia nos está indicando que hay muchos países que no tienen protocolo. Y entonces el perito, para lograr su objetivo, se sale del método forense. Y eso es muy cuestionable dentro de un proceso. Ahí ustedes tienen. ¿Qué es la costumbre? Vamos a verla así un poquito muy rápido. La costumbre es aquello que cuando uno como perito ingresa por primera vez a trabajar, le dicen a uno, mire, eso se hace de tal forma. Y entonces uno sigue aplicando los pasos que le han enseñado, sin saber si está bien o está mal, ¿verdad? Y después llega la regla, que esos pasos que uno ha hecho ya se convierten en regla porque cuando entran nuevos, después de uno, nuevos empleados, le indica a uno, siga los siguientes pasos, como se lo enseñaron a uno. Pero ya en la tercera fase, ya se complica un poquito el asunto, porque el departamento tiene que ir creando su protocolo, que ya es cuando se convierte en norma. La norma es crear los protocolos para no salirse dentro de esa fase. Máxime que ahora el Código Procesal Penal y las reformas del Código Procesal Penal invita a la reactivación de evidencias a ambas partes. Y si ambas partes tienen conocimiento forense, van a cuestionar ese trabajo que está realizando porque ellos saben de la metodología forense. Entonces, un perito oficial tiene que actualizarse, tiene que, el Estado mismo tiene que tender puentes para lograr una mejor eficiencia y una actualización de conocimientos de todo su personal. Vean que en la última etapa o penúltima en la investigación, prácticamente todo ese trabajo de protocolo no es cuestión de hacerlo y ya se hizo y sigue ahí. No, eso hay que someterlo a un comité científico integrado lógicamente por peritos forenses de cada especialidad para ver si ese protocolo está correcto, como se está diciendo. Y para que sea una metodología forense, se convierte como método cuando el comité ese científico somete a la opinión pública cómo es publicando el método en los diarios oficiales para poderse aplicar. Es como una ley, es como una ley. Y aquí dígame, ¿qué país aplica eso? Son muy pocos. Yo hasta el momento no conozco algún país que haga ese procedimiento. Aquí en Costa Rica sucedió un caso donde en un juicio presenta el perito oficial un procedimiento de reactivación de evidencia y el abogado, muy acucioso, le preguntó, señor investigador, ¿usted me puede decir dónde ese punto que usted dice que cómo se reactivó está dentro de los protocolos? Y entonces
se vio al descubierto la falta de procedimientos metodológicos forenses. Por eso la certificación 17024 es la que procede para unificar todos estos aspectos de procedimiento para que el caso no se venga abajo, por decirlo así, en otras palabras, por supuesto. La siguiente. Y vamos a entrar aquí rápidamente sobre la organización administrativa que se debe crear la asociación. La asociación debe tener una división de certificaciones, pero esa división de certificaciones está integrado por expertos en las diferentes materias. No es cuestión de tomar toda aquella lista anterior que les dije y montarla, ojalá sea así, pero la idea es ir poco a poco sacando las certificaciones de acuerdo a los especialistas que tenemos y que tengan voluntad y que conozcan del procedimiento para hacer una certificación. Y lo primero que hay que hacer es ir haciendo las divisiones de certificaciones, en el cual son especialistas que van a nombrar los comités de certificaciones. Y cada comité de certificación, lógicamente, tiene que ser especialistas y someterse a los exámenes respectivos. Y por lo general, cada comité de cada certificación deben ser 3 especialistas, en el cual tenga la responsabilidad del presidente como tal, el secretario, para que vaya creando todas las actas y el fiscal para que supervise todos los procedimientos que se vayan cumpliendo de acuerdo a lo que se está pidiendo en la certificación 17024. Y ese comité de certificación también debe existir un comité de recepción para certificarse. Y también son 3 miembros certificados. ¿Y por qué este otro comité? Porque si alguno de ustedes se ha puesto a pensar cuántos peritos, nada más voy a decir, peritos oficiales hay en América Latina, el estudio que se han hecho anda alrededor de 50,000 o más, 50,000 o más, tomando en consideración desde México hasta Argentina, Chile, ¿verdad? Entonces, esa cifra quizá me quede corto, pero de acuerdo a un trabajo de investigación que hice en ese tipo, podría ser un poquito más de 50,000, porque eso sí sé que en América Central hay alrededor de 3,000 peritos oficiales. Tenemos una población de 47 millones. Estamos hablando de América Central nada más. Pero imagínense ustedes que México tiene más de 100 millones. Entonces, lógicamente, hay una gran cantidad de peritos que necesitan tener una buena actualización y que sepan manejar muy bien todos estos procesos. Y entonces, no crean que es un trabajo muy fácil para llegar a tener certificaciones. Eso requiere voluntad, eso requiere también procedimiento para lograr el objetivo en el asunto de que la asociación asuma toda la responsabilidad de las certificaciones para que los demás países acudan a ese hogar, a ese colegio, a esa organización que otorga las certificaciones y que protege al perito en asuntos laborales, en asuntos salariales, etcétera. Entonces, eso requiere todo un trabajo
en el cual pues yo sé que dentro del grupo hay miembros que podamos conjuntar un buen grupo y poder llevar a cabo emprender este camino por medio de el deseo, la motivación que debemos de tener todos. La siguiente. Estamos hablando ahora de las funciones de cada división. Vean que todas las divisiones y los diferentes comités, todos los integrantes deben de ser peritos con antigüedad. Y hablando de antigüedad, estamos hablando de el perito, del experto y del consultor. Cada uno tiene sus características. Prácticamente el perito es el que comienza debidamente formado, debidamente acreditado, y ya a los 5 años o 6 años, o ya es cuestión de fijar, ya puede ser experto. Y luego consejero, ¿verdad? O asesor. Pero eso, por eso se habla de que hay peritos con antigüedad. Y de ahí que la división de certificaciones lo constituyen los expertos, precisamente, no el perito, porque el perito tiene menos experiencia que el experto. Se encargarán de elaborar los protocolos, los respectivos de su especialidad. Y eso, lógicamente, lo hace el que sabe, ¿verdad? El que sabe de la materia, el que tiene años de trabajar en este campo. Fijarán los requisitos de admisión para someterse a la idoneidad, ¿verdad? Entonces, ahí hay que saber muy bien trabajar para poner los requisitos que se requieren y poderle mostrar a través de la certificación 17024 a la sociedad de que están preparados de una forma profesional. Se elaborarán también las pruebas de reconocimiento de estudios o las pruebas de homologación. Y este campo es el que existe mucho perito que ha estudiado, se ha formado, tiene experiencia en algunos campos, en otros más, en otros menos, porque han recibido charlas, cursos libres, cursos formales. Ahora algunos países que ya tienen su carrera de criminología, etcétera. Entonces, todo eso se puede aprovechar en las pruebas de homologación, igual que las pruebas de idoneidad y de suficiencia. En este campo yo me he encontrado personal que tienen mucho conocimiento porque se los ha dado la misma experiencia, ¿verdad? Entonces, de ahí es necesario tomar conciencia y poder tender todos aquellos caminos que nos lleven a puentes para poder pasar a la certificación a través de una organización seria, responsable, como lo está mostrando la Asociación Internacional de Expertos Forenses. De ahí que es un gran reto, un desafío también para la asociación de poder embarcarse y llevar a puerto seguro este programa de certificaciones con la ayuda de todos nosotros y con el deseo de seguir adelante con excelencia, con profesionalismo. Otra más. Los beneficios de la certificación internacional, no hay duda que es la búsqueda de la verdad. Y esta famosa búsqueda de la verdad está en su formación deontológica pericial. Muchos hablamos de ética y casi nadie le escucho hablar de deontología.
Y muchos casi no sabemos de lo que es deontología a conciencia. ¿Por qué? Porque la ética ha superado, digamos, ha sido más divulgada que la deontología, porque la deontología es muy diferente a la ética, pero la materia misma es la misma, que son los valores humanos, pero la ética es muy fácil realizarla porque es un grupo que se reúne, en el caso nuestro, la Asamblea Legislativa, por medio de los diputados, establecen el Código de Ética de la Minería, el Código de Ética del Presidente, etcétera. Pero háblele de deontología, no saben que la deontología viene de lo más profundo del ser humano, es el que lo rige. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es ética y lo que es deontología, porque la ética se puede acomodar a los intereses de un grupo específico. En cambio, la deontología no. La deontología no se puede acomodar a nadie, solo interno, humano. También los beneficios de la certificación internacional es la difusión del conocimiento. Entre más conocimiento tenga el perito, esté más actualizado, es mucho mejor. Yo he visto en juicios peritos que los mandan a un juicio y están muy nuevitos y salen llorando con lágrimas en los ojos porque lo han cuestionado y no hayan por dónde caminar. Se encuentran en un laberinto y eso no es correcto, porque el perito es el que ilustra, es el que hace las cosas de acuerdo a la verdad, no de acuerdo al interés, como en una prueba de alcoholismo cuando va el conductor, o una prueba de medicina legal, que se pueden equivocar, pero podemos decir, ¿es válido equivocarse? Para mí no. En las pericias no se vale equivocar. O es blanco o es negro. Eso va de acuerdo a la voluntad de cada uno de nosotros. Y lógicamente, la certificación nos abre el camino, nos abre el horizonte para hacer la demostración por hechos, porque estamos trabajando con evidencias y la evidencia es algo material, es algo que lo podemos determinar, como por ejemplo la entrada de una bala y la salida de esa bala en un cuerpo. Sabemos por dónde entra y sabemos por dónde sale o que no salga. Eso lo sabemos por las características, cómo penetra la bala o cómo sale la bala. Esos son hechos que se dan. O, por ejemplo, se puede demostrar que un cadáver, cuando llegó la policía, estaba boca abajo, pero realmente había quedado boca arriba. Alguien lo movió de aquí, pero eso hay que demostrarlo. Y se demuestra por la entrada y salida de una bala. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los estándares de calidad del perito. Aumentar los estándares educativos, claro, este es un campo que la certificación internacional lo permite. Lo permite porque los estándares educativos en el mundo, vuelvo a repetir, son muy pocos los países que tienen carreras ya profesionales en ciencias forenses o en criminalística, pero la mayoría no tenemos en las universidades ni se reconoce la materia para abogados. Los programas educativos de derecho en muchas universidades no contemplan
esta materia de criminalística y que es tan importante para el proceso penal, ¿verdad? Igual, tender los puentes al derecho procesal, penal y civil. ¿Y por qué digo civil? Uno encuentra, por ejemplo, aquí en Costa Rica, el artículo 850 del Código Procesal Penal, donde habla sobre las características grafoscópicas que debe tener un documento, por ejemplo, el banco en las cuentas corrientes. Habla de características físicas, visuales y notorias, ¿verdad? Y es lo menos que tienen. Y lo hablan no desde el punto de vista, no lo ven desde el punto de vista de que es una evidencia espuria o no, cuando el cheque llega a cambiarse y va falsificado y no se detecta y lo cambia el cajero. El cajero lo cambia por falta de experiencia, simplemente por falta de información, ¿verdad? Entonces, hay mucho camino que recorrer, estimada audiencia. Y yo les invito a ustedes para que continuemos este camino de los conversatorios, porque se van a enriquecer muchísimo, lo van a ver ustedes. La siguiente, Constanza. Estamos. Bueno, esta es la presentación que hemos hecho y les doy un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Estoy a las órdenes desde Costa Rica en cualquier momento que lo necesiten. Estamos para servir. Muchas gracias, jóvenes. Buenas noches. Muy interesante e importante esta primera ponencia del conversatorio internacional, conversatorio con el experto de la Asociación Internacional de Expertos Forenses. Y ahora pasamos a la etapa de preguntas y respuestas de preguntas de los participantes y respuestas del experto. Por ahí creo que me informaban que la autora Constanza por ahí tenía una pregunta o dos, algo así. Está adelante, Sí, doctora. Buenas noches, colegas. Qué bueno que nos estén acompañando. Y bueno, la idea es hacer la parte interactiva con el experto y voy a hacer una pregunta que hizo la colega Carmen Cerda de Chile. Pregunta al doctor Boris, ¿cómo sensibilizar al estamento judicial para que se interese y entienda la labor que realizamos los peritos? Guillermo, ¿usted me la podría repetir? Es que oigo a Constanza como muy lejos. No sé si lo puede repetir, doctora, pero más fuerte. Bueno, espera, ¿ya me escuchas mejor? No, se oye lejos. Espera un momentico, yo hago acá. ¿Ya me escuchas mejor? Ya las... ¿Ya? Sí. ¿Me escuchas mejor? Sí, doctora, adelante. Doctor Boris, la colega Carmen Cerda de Chile te pregunta, ¿cómo sensibilizar al estamento judicial para que se interese y entienda la labor que realizamos los peritos? Dale, Guillermo. Sí, la pregunta es, ¿cómo sensibilizar al estamento judicial sobre la labor que realizamos los peritos? ¿Cómo podemos sensibilizar al estamento judicial? ¿Cómo qué? ¿Cómo podemos sensibilizarlos sobre ya. la labor que realiza el perito? Ya, ahora sí. Realmente la sensibilización para el sistema judicial es a través de una difusión del conocimiento que serían
conferencias, conversatorios, ferias, escritos, boletines, entrevistas radiales, etcétera. Hacer un conjunto de un programa bastante constante en todos los países para que podamos realizar diferentes actividades durante el año para llegar a las instancias judiciales y poder inclusive enviar documentos sobre una determinada situación, en el caso nuestro de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de otros países al Ministerio del Interior, a la Dirección de la Policía, etcétera. Tenemos que conjuntar toda esa información de divulgación a través de los diferentes medios, y ahora que está esta situación virtual y que hay juicios virtuales y demás, podemos aprovechar este medio para poder llegar a las personas que tienen la autoridad de cambiar el mundo a un mundo de justicia y a un mundo de tranquilidad, para que el ser humano pueda sentirse realizado, valorado, y que se cumpla la justicia para con todos. Bien, no sé si tenga alguna otra pregunta de los participantes. Constanza. No, pero yo tengo una mía. Yo tengo una pregunta para hacerle al doctor Boris. Doctor Boris, ¿me escucha? Casi no Sí, la escucha, a ver. pero hágala y yo se la paso. La pregunta está en tu chat, doctor. Dice, ¿cómo unificar certificaciones oficiales con las privadas con relación a los expertos? Otra vez, ¿cómo qué? ¿Cómo unificar las certificaciones oficiales, o sea, de los peritos oficiales con los peritos privados? Ok. ¿Cómo, doctor Boris, cómo unificar las certificaciones de los peritos oficiales con los peritos privados? Desde el punto de vista técnico, la certificación 17024 es uniforme para peritos privados y peritos oficiales. La única diferencia es que si una organización le llega al ministro de Seguridad o al presidente, le va a decir a uno, lo digo por nuestro caso, es un grupo tan hermético que le va a decir a uno o actualmente, no, nosotros lo certificamos, pero ¿qué autoridad técnica tienen? Ninguna. Es la certificación 17024 y punto. Las características son igual para el perito forense estatal, oficial o el perito privado. Ahí no hay ningún problema. El problema se hace es cuando se habla de peritos oficiales que el grupo es cerrado y no admiten ningún tipo de camino para que sean certificados ellos. Se los digo por experiencia. Entonces, la lucha es enorme. La lucha es mental, cambiar la mentalidad. Y el problema se hace, que ya yo lo he vivido, es que el problema mental es por el hecho de que el perito oficial, como que se cree que lo acuerpa todo el aparato estatal, hasta puede mentir en un juicio, que a mí me ha pasado eso, porque la población civil está indefensa, está en un sentido de indefensión en ese aspecto, en la formación del perito. Entonces, cuando uno llega como perito oficial a un juicio, como saben que los demás no saben, y aquí yo soy y puedo decir lo que quiera, entonces
se ven comprometidos cuando llega alguien y les cuestiona algo, pero son muy pocos los casos. Conozco un país en donde el perito, después de jubilado, no puede participar en juicios después de jubilado. Y entonces, ¿cómo se va a defender la sociedad? Es difícil, es difícil. Bien, Otra más. no sé si Tengo, ¿me nuestro escuchan? compañero tiene otra pregunta, doctora. Yo quiero acá hacer un comentario bien importante de un colega que está participando de este conversatorio. El colega se llama Jesús Calvo de Osaka y nos cuenta que su laboratorio está en vía de acreditación con ISO 17025. O sea que lo que percibo es que tenemos gran potencial dentro de los participantes y dentro de los que han estado acompañando todo este proceso. No es más, doctor Guillermo, ese era el aporte que quería hacer. Doctor Guillermo, quiero Adelante, decir, licenciada Paulina. gracias. Antes de que terminemos y de darle los agradecimientos al doctor Boris, quiero decir que de todo lo que él ha expuesto, considero que se releva aún más la necesidad de que nos organicemos y de que fortalezcamos esta organización. Hay tanto que hacer. El doctor Boris nos ha dado una extensa explicación. Vamos a recibir después la exposición de otros especialistas en el tema de la certificación. Pero sin embargo, él ya nos abrió el camino y la mente frente al desafío tremendo que tenemos como grupo de expertos forenses en toda nuestra América, como les decía al comienzo, y me permito confirmar a través de ustedes, y espero que compartan, yo creo que ya lo comparten conmigo porque estamos aquí presentes, faltaron muchos, pero es un grupo importante, que tenemos una gran tarea, pero también tenemos una gran fuerza que nos da el estar unidos en esta lucha por conseguir esta definitiva certificación. Es la manera que tenemos de consolidarnos como expertos forenses en cada uno de nuestros países, de defender nuestra actividad y de relevar la importancia que tiene la prueba pericial en la aplicación de justicia y en la resolución de todo tipo de instancias de conflicto o de desgracia, de desastres incluso, ¿no es cierto? También ahí tenemos una participación. Quería agradecerle, doctor Boris, a todos los presentes, pero le dejo la palabra al licenciado Guillermo. Muchas gracias. Gracias por su participación, ciudadana presidenta. El maestro Carlos Eduardo no tiene preguntas de los participantes. Gracias, maestro. Buenas noches con todos los participantes. La licenciada Paulina Müller pone una pregunta y dice: importancia de las agrupaciones de peritos para defender la labor pericial. ¿Sí la escuchó, doctor? Dime, Guillermo. Sí, le repito, Sí, repítasela. le repito, doctor Boris. La licenciada Paulina Müller pregunta: la importancia de las agrupaciones de peritos para defender la labor pericial. Guillermo, repetime. La importancia de las que, escucha. doctor. Importancia de las agrupaciones. La importancia de las agrupaciones de peritos para defender la labor pericial. ¿Cuál es su opinión? La idea es la siguiente. Las agrupaciones que yo conozco, algunas veces son con fines de lucro. Y esto hay que verlo sin fines de lucro. Eso en primer lugar. El problema que yo veo muy fuerte en las agrupaciones es el bendito ego.
yo, y nada para los demás. La otra parte sería la parte legal. ¿Qué nos dice la ley de cada país acerca de las organizaciones? Porque en algunos países se crean colegios de peritos, pero que en realidad son asociaciones y que tienen una finalidad muy diferente a la protección del perito. Y el problema se hace que no hay una institución debidamente acreditada para que se convierta en esa que les había dicho, en ese hogar, en ese lugar donde nosotros podamos plantear las denuncias y que sean efectivas para poder dilucidar algún problema salarial. Vean, por ejemplo, en qué país está regulado, por decirlo así, con justicia, los aranceles de un perito. Si, por ejemplo, en América Latina, en la mayoría hay un abismo en los honorarios en relación a Europa, un 50%, un 60% de diferencia. No hay tarifas establecidas que se respeten a nivel privado. Por lo general, todo eso hay que irlo organizando y es una labor en donde exista lo que se llama una colegiatura, pero una colegiatura como el Colegio de Abogados, que tiene deberes y derechos ante el Estado, y el Estado se lo da también, ¿verdad? Ahí, desde ese punto de vista, no conozco una organización con esas características. Bien. Maestro Ezequiel, no sé si tenga alguna pregunta. A ver si No, lo ahí en el escuchan. chat, ahí en el chat hay otra pregunta, no sé si el doctor Boris me escucha bien como para que se la pueda hacer leer. ¿Me escucha bien, doctor Boris? Dime. Escríbela por el chat. Bien, dice, me gustaría saber, Boris, ¿qué país es donde el perito jubilado ya no puede ejercer como perito? ¿En qué país? ¿En qué país es donde el perito jubilado ya no puede ejercer como perito? Eso me lo reservo. Porque Bien. si yo digo uno y se da cuenta, lo pongo al descubierto. Mejor me lo reservo. Pero sí, y el que haya preguntado, tal vez no es de ese país, pero podemos conversar en privado, que me llamen, no hay ningún problema. Y yo quiero complementar un poquito la respuesta, ¿no? Normalmente en mi país, por ejemplo, México, y nos están viendo muchos compañeros peritos de México, el hecho de que un perito oficial, o sea, un perito de gobierno se llegue a jubilar, lo que hace normalmente es empezar a periciar en particular, en la vida privada, en la peritación privada. Eso es lo que normalmente realiza. Se jubila o se pensiona por parte de la institución oficial y se dedica a la peritación privada o particular, al menos en México. Y no sé en sus demás países, pero normalmente eso es lo que ocurre. Acá hay un comentario de un colega de Colombia, Jorge Reyes, que dice que la norma 17025, 17020 o 17024
certificación de laboratorios, peritos o expertos forenses. Él dice que eso debe quedar muy claro, ¿cierto? Que lo debemos tener muy claro, esa normatividad. No sé si la puede escribir, doctora, porque sí, el sonido está un poquito... Para podérsela formular al doctor Boris. No, es un comentario que con relación a la normatividad, a la certificación que tenemos, ¿sí? Ok. Muy bien. Bueno, no sé si hay algún otro comentario de los participantes que por ahí ustedes los puedan leer porque yo no tengo acceso a las mismas. A YouTube. Por el momento no hay nada, solamente hay una aclaración que dice Héctor Alba, que dice, en México y en algunos estados, los peritos oficiales no pueden realizar peritajes de parte en ningún asunto fuera de lo penal. Sí, claro, siempre y cuando estén vigentes, pero ya jubilados sí lo hacen. Bien. Una vez que vemos que ya no tenemos más preguntas dentro de los participantes, quiero solamente a manera de conclusión referir que ASIEP pugna por la certificación. Y creo que aquí está nuestra presidenta, está nuestra secretaria general y parte del comité ejecutivo de ASIEP, donde empezamos precisamente con este conversatorio porque buscamos la certeza del trabajo pericial. Y la certeza del trabajo pericial lo da la certificación. Y solo se pueden certificar por iguales. Iguales certifican a iguales. Y entonces eso, de alguna manera, va a dignificar la función profesional del experto forense y va a dignificar su labor como un auxiliar o un colaborador más de la justicia en el mundo y en Latinoamérica y en el mundo y en nuestras regiones y en nuestros países. Una vez que hemos agotado este conversatorio, quiero agradecer la participación del doctor Boris, que ahorita le voy a hacer el uso de la voz a la licenciada Paulina, no sin antes invitarlos a que nos acompañen en la próxima ponencia que será en el mes de noviembre, que tendremos a Carmen Cerda Aguilar, que es de nacionalidad chilena. Ella es médico cirujano por la Universidad de Concepción, que es una universidad de Chile. Es anatomopatólogo de la Universidad de Chile, especialista en medicina legal, magíster en bioética por la Universidad Complutense y la Universidad de Chile y la OPS, diplomada en pedagogía universitaria por la Universidad Chilena, diplomada en investigación científica de los delitos contra las personas, Universidad SEC, y diplomada en especialización en derechos humanos y políticas públicas en la práctica forense durante los años 2015 y 2016 por la Fundación Henry Dunant. Actualmente tiene los cargos de profesora titular de Medicina Legal de la Universidad de Chile y exdirectora del Departamento de Anatomía y Medicina Legal. Dicho esto, los vamos a esperar en nuestra próxima convocatoria para el segundo conversatorio con el experto. Y bien, a fin de que agradezca la participación de nuestro invitado, le cedo el uso de la palabra a nuestra presidenta, la licenciada Paulina Müller Ugarte. Gracias, licenciado Guillermo. Yo solamente quiero las últimas palabras de este intenso e interesante conversatorio. Quiero agradecerle al doctor Boris. Usted nos ha entregado muchos elementos para analizar. Creo que sería importante, a lo mejor en una segunda oportunidad, después de que, ¿no es cierto?, dentro del ciclo, que compartiéramos las realidades de cada uno de nuestros países.
Aquí en Chile también hay una realidad que es diferente a la que ustedes han relatado y que en algún momento podríamos compartir, porque si queremos estructurar, ¿no es cierto?, un procedimiento y que nos lleve a formar una certificadora idealmente o una institución que logre hacerlo, vamos a tener que conciliar distintas realidades, distintas normativas y creo que ya deberíamos empezar a trabajar respecto a aquello. Recopilar la información de cada uno de nuestros países y hacer un consolidado que después podemos compartir para que cada uno de nosotros conozca cómo se mueve el mundo pericial en cada uno de los países que están integrando esta organización. Creo que esa es una tarea que podría quedar pendiente. Nos vamos a ocupar como Consejo Ejecutivo de traspasarla a nuestros miembros para socializarla con el resto de los miembros de ACIEF y poder quizás hacer un pequeño estudio que dé inicio, ¿no es cierto?, a una cosa más concreta ya caminando hacia concretar este desafío que nos hemos planteado. Reitero mis agradecimientos, muy interesante su exposición, doctor Boris, de los comentarios que existen, ¿no es cierto?, en YouTube, en la transmisión que se está haciendo, relevan lo mismo, lo felicitan, yo le traspaso estas felicitaciones a usted y nuevamente le agradezco que haya compartido su experiencia y su conocimiento con nosotros. Espero que siga participando activamente en nuestra asociación. Usted va a ser una guía para nosotros con su experiencia y su conocimiento, no me cabe ninguna duda. Y agradezco también, aprovecho a agradecer a todo el equipo de personas que están voluntariamente regalándonos su tiempo para llevar a cabo esta actividad. Muchas gracias. Eso sería, Guillermo, por mi parte. Solamente para reiterarle, doctor Boris, que de manera privada se le hará llegar su reconocimiento oficial por parte de ACIEF por su valiosa participación y su aporte cognitivo que hemos tenido en esta noche maravillosa, donde arrancamos por primera vez el primer conversatorio con el experto. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buen domingo.